Bienvenidos a Economía en Breve número 227 con lo más relevante de la marcha de la economía. Esta semana vuelve a aparecer el contagio por COVID entre las noticias más relevantes, ya que se observa una tercera ola de contagios en el mundo, sumando ya más de 186 millones de personas contagiadas, y en algunos países está generándose una serie de impactos que no se tenían contemplados, como es el caso de Japón, donde se decidió impedir la asistencia de espectadores a los Juegos Olímpicos. En México es muy perceptible el repunte en los contagios de esta tercera ola, alcanzándose rápidamente un nivel parecido a la cresta de la primera ola del año pasado. Este repunte no se ha visto correspondido en el número de decesos, afortunadamente, pero representa un riesgo que vuelve a aparecer en el panorama económico. A pesar del repunte, el semáforo epidemiológico que determina las medidas de aislamiento para prevenir el contagio sigue en verde en la mayoría de los estados, pero en las próximas semanas podríamos ver cambios si la tendencia no se revierte pronto. El entorno político atrajo la atención esta semana luego de un nuevo video con otro hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero, que fue seguido con gran rapidez por la vinculación a proceso del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, actualmente diputado electo, y que es acusado de enriquecimiento ilícito por la FGR. Guajardo salió a los medios a dar explicaciones y señalar que lo que ocurre huele a persecución política, lo que fue seguido de comentarios de la Fiscalía General de la República, que salió a litigar el caso a los medios, lo que puede ser violatorio del debido proceso, de acuerdo a lo que comentan varios analistas, que señalan también que esto es para distraer la atención del impacto producido por el nuevo video de un familiar cercano al presidente recibiendo dinero. En lo que es otro golpe para el entorno de inversión en el país, la Secretaría de Energía asignó a Pemex la operación del campo Zama descubierto por el consorcio liderado por la empresa Talos Energy, que ya había invertido varios millones de dólares en este campo. Este tipo de decisiones carecen de lógica financiera y económica, ya que el Estado mexicano se beneficiaría de forma importante sin meter un solo peso. Pero también parece una decisión política bastante pobre, diría yo, porque sus repercusiones negativas serán significativamente mayores que sus beneficios. Tal vez esta acción es resultado de un entorno político más complejo en el que los actores más radicales del gobierno tratan de conseguir más poder para asegurar su posición luego de que los resultados electorales trastocaran los balances al interior de Morena y comenzaran a deteriorar el poder del presidente López Obrador a un ritmo más rápido. Me llamaron la atención los comentarios de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, una de las empresas administradoras de fondos de inversión más grandes del mundo. En las reuniones del Grupo de los 20 en Venecia, el señor Fink dijo que el desarrollo de las economías emergentes dependerá de qué tan rápido se hacen verdes, es decir, cambian a energías limpias y renovables. México tiene una gran oportunidad para aprovechar esta ola y acercarnos más a una economía desarrollada con mayores oportunidades de bienestar para nuestra población. Pero con decisiones como la ya comentada y con la actual estrategia energética nos dirigimos hacia el subdesarrollo y la pobreza. Ojalá que la llegada del nuevo secretario de Hacienda, que al parecer entiende bien la importancia de la participación de la libre empresa y el sector privado en la generación de bienestar, ayude a cambiar estos paradigmas que nos están restando años de desarrollo. Pasando a los indicadores de la semana, el consumo privado creció 1.2% mensual y 25.3% anual en abril, lo que parece un muy buen desempeño, pero cuando vemos la evolución del nivel del consumo en esta gráfica, todavía estamos 3.4% por debajo del nivel que tenía en abril del 2019 y en niveles similares a los de 2017. La inversión fija bruta se contrajo 0.9% mensual en abril, pero al compararse con el mismo mes del 2020 presentó un crecimiento de 42.1%. En esta gráfica podemos ver la evolución del nivel de la inversión, que en abril de este año estaba todavía 11.1% por debajo del nivel de hace 2 años. La tasa anual no tiene mucho sentido cuando estamos comparando contra los peores meses del confinamiento, por lo que es más útil comparar contra hace 24 meses.
La inversión en maquinaria y equipo ha sido quizá la menos afectada, mostrando una caída de 6.2% contra abril del 2019. La inversión en construcción residencial registra una caída más pronunciada de 11.5% respecto al mes de abril del 2019, como ven aquí, pero es la inversión en construcción no residencial el componente más afectado, con una caída de 17.2% respecto a abril de hace 2 años. Esta inversión es la que podríamos considerar más asociada a la capacidad productiva, ya que se refiere a nuevas fábricas, bodegas y otras instalaciones. Este tipo de inversión es también el componente más sensible a la incertidumbre que generan las malas decisiones de política pública, la falta de certeza jurídica y el negativo ambiente de negocios que persiste en el país. Lamentablemente, la debilidad en este tipo de inversión se traduce en un menor potencial de crecimiento económico para los próximos años. Las cifras de la industria automotriz siguieron mostrando debilidad ante los problemas particulares que atraviesan, como es la escasez de chips. En junio se produjo una cantidad de 264,000 unidades que, como podemos ver en esta gráfica, están 5.5% por arriba del nivel de hace un año, pero todavía muy por debajo de los niveles promedio alcanzados en los años previos al 2020. Las exportaciones muestran una dinámica similar, como vemos en esta otra gráfica, alcanzando 234.4 miles de unidades en el mes de junio. Las ventas internas de automóviles sumaron 87.1 miles de unidades en junio, 38.5% por arriba del nivel de hace un año, pero todavía muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, y tal parece que se está terminando el impulso del rebote. Por otro lado, la inflación del mes de junio de 0.53% fue la segunda más alta desde el año 2000. Considerando los pronósticos de la encuesta Citibanamex, la inflación de junio fue la sexta sorpresa al alza consecutiva, acumulándose 1.71 puntos en estas sorpresas. Con el dato de junio, la inflación acumulada del primer semestre alcanzó 3.43%, que es el nivel más elevado desde el año 2000 y que, a menos que haya sorpresas importantes a la baja, apunta a terminar el año por arriba del 6%. La trayectoria de la inflación subyacente se mantiene al alza, lo que resulta preocupante, ya que al excluir los componentes más volátiles refleja mejor la tendencia de mediano plazo de la inflación. En este cuadro del INEGI pueden ver que la parte subyacente de la inflación incluso fue más alta que el índice general, con 0.57%, destacando los aumentos en alimentos y en otros servicios. La inflación registrada por la canasta de consumo mínimo, que refleja mejor al sector de menores ingresos, siguió muy elevada en 7.02%. En este siguiente cuadro del INEGI pueden ver los genéricos con los mayores impactos al alza, entre los que destacaría los de loncherías y restaurantes, ya que estos renglones reflejan bien algunas de las características que resultan preocupantes de la inflación. Por un lado, estos negocios suelen ser pequeños en el sentido económico, de no tener poder para modificar los precios del mercado, y si están observándose estos incrementos es porque están reflejando los aumentos en los costos de sus insumos. También son de los sectores más fuertemente golpeados por el confinamiento y la recesión, desapareciendo miles de este tipo de negocios, lo que representa una reducción en la oferta que explica buena parte del aumento en los precios. Como se ha comentado mucho, estos aumentos corresponden a un cambio en precios relativos mientras la economía se ajusta a la nueva realidad, y por lo mismo no serían en estricto sentido inflacionarios. El problema es que mantener niveles de inflación muy por arriba del objetivo por varios meses comienza a debilitar el anclaje de las expectativas, y cuando éstas se desanclan, entonces sí hay un problema serio inflacionario. Esto nos lleva al siguiente tema de la semana, las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, que, recordemos, fue sorpresiva, ya que ninguno de los analistas consultados en las encuestas anticipaba el incremento en la tasa de interés de referencia el mes pasado. Yo comentaba, por cierto, hace un par de semanas en el programa, que el primer incremento podría venir en los siguientes 3 meses, pero tampoco pensaba que sería tan pronto. En las minutas se reconoce una preocupación creciente por la inflación en la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, que coinciden en atribuir el repunte a factores transitorios, pero señalan que por su diversidad, magnitud y horizonte en el que han venido
incidiendo sobre la inflación pueden implicar un riesgo para el proceso de formación de precios de la economía. Y por eso se consideró necesario reforzar la postura monetaria con el aumento de 25 puntos base a la tasa de interés de referencia. Uno de los miembros mencionó que una corrección significativa en los datos observados y en las previsiones de inflación no puede ignorarse y requiere de un ajuste oportuno de la postura monetaria, argumentando que, si bien la mayoría de los analistas no anticipaban un aumento en la tasa de referencia de esta decisión, el ajuste mínimo realizado es necesario y pertinente para dar una señal clara y fuerte del compromiso del Banco Central con su mandato prioritario. Otro miembro apuntó que, ante la incertidumbre por choques no anticipados o por problemas de medición en los indicadores, el costo para la estabilidad de precios es menor al equivocarse manteniendo una posición conservadora que al equivocarse tomando una posición de mayor riesgo, agregando que se debe mantener la credibilidad evitando que se piense que el mandato del Banco Central es de facto dual. Esto último quiere decir que además del mandato claro e inequívoco con la estabilidad de precios, el Banco Central busque alcanzar alguna meta como actividad económica o empleo. En lo personal coincido con estos señalamientos, especialmente con el tema del mandato. Y por cierto, estos comentarios son quizá un poco técnicos, pero creo que son necesarios. Tener un mandato con metas de actividad económica o empleo cuando no se tienen los instrumentos adecuados para alcanzarlas y cuando puede haber un conflicto con la meta de estabilidad de precios resta efectividad a la política monetaria y a los bancos centrales. Regresando a las minutas, como imagino que la mayoría de los analistas esperaba, los votos disidentes de esta decisión fueron del subgobernador Gerardo Esquivel y de la subgobernadora Galia Borja, que se inclinaron por mantener sin cambio la tasa de interés de referencia. Me parece que la argumentación de los votos sirve para ilustrar por qué se suele caracterizar como palomas o halcones a los miembros de la Junta. Los halcones vieron con mayor preocupación el repunte reciente de la inflación, percibiendo el riesgo de desanclaje de las expectativas que ya han venido subiendo para el futuro cercano. Las palomas, en cambio, ven que el repunte se explica por factores transitorios, pero tampoco se aventuran a asegurar que se desvanecerán y que la inflación regresará rápidamente hacia la meta oficial. En el voto, por ejemplo, de la subgobernadora Borja, señala que es razonable concluir que las presiones en la inflación sean transitorias, pero advirtiendo explícitamente siempre que las expectativas de inflación se mantengan bien ancladas, lo que no está tan claro, esta explicación condicional. Es justamente la credibilidad que el Banco Central construye con sus acciones lo que logra el anclaje de las expectativas de inflación. El subgobernador Esquivel pone en duda que el aumento en la tasa podría contribuir a anclar las expectativas de inflación, señalando que el cambio abrupto podría tener un efecto indeseable y contraproducente al sugerir que los choques son de una naturaleza más permanente. Me parece que esta apreciación pierde un poco el enfoque, ya que aun si los choques son de una naturaleza más permanente, pero el Banco Central está actuando, esto es justamente lo que evita que las expectativas se desanclen y el proceso de formación de precios se descontrole. Miren, más allá de generar polémica, la interpretación de los comentarios de la Junta es útil para ver lo que puede venir hacia adelante. En un entorno en el que la inflación muy probablemente se mantendrá elevada, parece que la visión de los miembros con mayoría en esta ocasión se mantendrá, lo que conducirá a nuevos incrementos en la tasa de interés de referencia en los próximos meses, que podría cerrar el año en 5% o 5.25%. Incluso se abre la posibilidad de que en algún momento se tenga que realizar un aumento de 50 puntos base si la inflación sigue presentando fuertes sorpresas al alza. En conclusión, por lo menos para mí, me parece afortunada la oportunidad con la que nuestro Banco Central comenzó a actuar para preservar el gran activo con el que cuenta nuestra economía, que es la estabilidad macroeconómica. Siguiendo con la política monetaria, las minutas de la Reserva Federal muestran un tono cada vez menos paloma, menos dovish en la apreciación de los miembros de la Junta en la Reserva Federal. Aunque siguen pensando que el fuerte repunte en la inflación que también se experimenta en Estados Unidos es de naturaleza transitoria, la preocupación está creciendo. En el párrafo que me parece más relevante,
señalan que los participantes juzgaron que la incertidumbre en torno a sus proyecciones económicas era elevada, aunque ven en lo general que los riesgos para la actividad económica están ampliamente balanceados. Una mayoría sustancial de participantes juzgaron que los riesgos para sus proyecciones de inflación estaban sesgados al alza, ya que las preocupaciones por que las disrupciones en la oferta y escasez de trabajo pueden prevalecer por más tiempo y tener efectos más prolongados y persistentes sobre los precios y los salarios que los que se suponen actualmente. Varios miembros expresaron preocupación de que las expectativas de inflación de largos plazos puedan incrementarse a niveles inapropiados si las lecturas elevadas de inflación persisten. Es bastante largo el comentario, pero creo que resume lo que está dentro de las minutas. Como les he advertido, la evolución de la inflación en los próximos meses será crucial, ya que si persisten niveles elevados, la política monetaria tendría que ajustarse antes de lo previsto, y si los mercados financieros no están listos para ello, habrá algo de turbulencia. También en la semana el Banco Central Europeo hizo anuncios sobre su política monetaria, revisando su estrategia para considerar un objetivo de inflación simétrico alrededor del 2%, lo que representa un paso hacia un manejo más suave, diría más dovish, de la política monetaria, es decir, manteniendo tasas de interés bajas mientras la inflación no se desborde en un intento por ayudar a la actividad económica. En los próximos años veremos si esta concepción de la política monetaria que se ha adoptado en los últimos años, diría más por necesidad y desesperación que por convencimiento, resultó ser la adecuada. Hay que notar, sin embargo, que hay mucho en juego en esta apuesta, ya que si no salen bien, las tasas de interés más allá de estos 2 años se elevarían a niveles no vistos en varias décadas. Oigan, aprovecho también para recordarles a todos los que encuentran valor en este programa a que correspondan con sus aportaciones a las cuentas que aquí tienen para ello, para entonces lograr la sustentabilidad financiera de este esfuerzo, y desde luego agradezco enormemente a todas las personas que ya han aportado generosamente al canal. En la semana que inicia tendremos algunos datos importantes para ver cómo va la economía, destacando en México las cifras de la producción industrial del mes de mayo, las ventas de nuestros amigos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos del mes de junio. En Estados Unidos habrá que poner mucha atención a la inflación al consumidor de junio, que se anticipa todavía elevada en 0.5% mensual y 5.0% anual. También tendremos los datos de producción industrial y ventas minoristas del mes de junio. Para la sección Da Vinci les tengo una reflexión sobre el conocimiento, la experiencia y la creatividad en una ilustración que ya es, creo, un clásico en estos temas. El conocimiento podríamos verlo como un conjunto de puntitos donde cada puntito es alguna observación, alguna relación causa-efecto, alguna experiencia que hayamos aprendido. La experiencia es lo que nos permite conectar estos puntos de forma útil, por ejemplo, para construir cosas. Una de las grandes capacidades que tenemos los seres humanos es la creatividad, que podríamos decir que consiste en conectar los puntos que vemos de formas novedosas o diferentes. Para tener un mayor potencial para construir cosas o crear cosas nuevas, hay que tener muchos puntitos, es decir, una base importante de conocimientos. Mientras más conocimientos tengamos, más posibilidades tendremos de usar nuestra creatividad para hacer cosas buenas para nosotros mismos y los demás. Los conocimientos vienen de las experiencias, pero donde más abundan es en los libros, donde sus autores se han tomado la molestia de verter lo mejor de su pensamiento y su experiencia. Y les comparto un tip que me ha resultado muy valioso en lo personal. Leer un libro no tiene que ser algo que se haga de forma metódica, comenzando por el principio y leyendo en orden hasta el final. Es muy útil adoptar una mentalidad de gambusino, diría, buscando pepitas de oro entre las páginas, viendo el índice tal vez y yendo al capítulo que más nos llama la atención. Una vez que encontramos ese algo valioso, esa pepita de oro, asimilarla bien, tomando notas y tratando de relacionarlo con otros conocimientos o experiencias, y luego saltar a otro libro de temas quizá muy diferentes, ya sea de ciencia, arte o ficción. Con ello, estamos alimentando a nuestro cerebro y nuestra mente con mucha materia prima para producir nuevos pensamientos que nos serán útiles de alguna forma.
Y con esto concluimos este programa número 227 con las invitaciones usuales a que se suscriban al canal en YouTube, que dejen algún comentario en las redes sociales donde subo el programa. Si el programa les gustó, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también consideran que les puede ser de utilidad. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.